a Julia Rivillaga Hernández, quien además pues ya hemos estado escuchando y lo hace con mucha pasión además, porque el lenguaje corporal que yo estudio esa parte lo dice, lo leo y lo siento. Tienes que amar, dedicarte, enfocarte, apasionarte por lo que haces o por lo que estás al frente. Además de madre, es activista, ciudadana, porque así comenzó la historia, ¿no? En Observatorio Ciudadano, directora actualmente de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano de Tabasco y desde hace 6 años, consejera de organizaciones de la sociedad civil como Impulsa tu Desarrollo, Conciencia y Cultura Ciudadana, Alianza Ciudadana de Gobierno Abierto, integrante de la Red de Colectivas Feministas de Tabasco, etc., etc., y ha colaborado también en publicaciones dentro del blog de Observatorio Nacional Ciudadano en El Universal. Convencida, una mujer convencida de la importancia de la participación ciudadana como eje transformador de cambio, promoviendo principalmente la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. ¡Wow! Esa parte de convencida de la participación ciudadana como eje transformador de cambio, la verdad estoy total y absolutamente convencida. ¿Lo has vivido? ¿Lo has visto? Claro, lo he vivido, día a día lo promulgo, pero también lo siento y estoy convencida de que sí, de que cualquier ciudadano, cualquiera, llámese como se quiera llamar, y se desempeñe en lo que se desempeñe, puede hacer grandes cambios. Estoy convencida, de verdad, estoy total y absolutamente convencida de que desde cualquier espacio nosotros podemos incidir y podemos aportar y podemos hacer algo para mejorar nuestra comunidad. No, ya a lo mejor si digo estado suena muy ambicioso, pero nuestra comunidad, nuestro entorno, alguien me dijo, nuestro ladrillo. Le dije, tienes toda la razón. Sí, nuestro ladrillo. Y lo podemos hacer desde empezando a respetar la ley. Esa puede ser una participación ciudadana y eso puede aportar a que mejore nuestro entorno, respetando las leyes, respetando el semáforo, no tirando basura, o sea, lo mínimo, ese mínimo que a lo mejor nos parece nada, si nos sumamos y hacemos cada quien lo que nos corresponde, podemos hacer mucho, podemos hacer, y de verdad es que quienes amamos a nuestra tierra, Tabasco, yo creo que hace rato te escuchaba y creo que sí, coincidimos en esa parte, amamos a nuestra tierra, queremos verla en la prosperidad, en el bien. Exacto, como un ejemplo nacional, así como un ícono, porque a veces decimos, ay, es que mira tal lugar, qué bonito está. Y digo, bueno, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué? Porque hemos tenido malos gobiernos, sí, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestro trabajo. De lo que empezaste a lo mejor muy pequeñito, de repente ya se convirtió en un proyecto grande y sobre todo empiezas a incidir públicamente. Exacto. Y ahí es donde dices, tuvo impacto. Y valió la pena. Haciendo tiene impacto. Y valió la pena. Claro. A veces también digo, y también hay que hablarlo, ¿no? De repente, y sobre todo cuando empezamos, se veía la parte del observatorio como tema político, como tema de choque de gobierno en ese momento, y pues no, realmente el trabajo era ciudadano y con la única preocupación, recordemos que en 2016, 2017, 2018 eran años, digo, seguimos siendo inseguros, pero eran años en donde verdaderamente vivíamos con miedo al 100%, a lo mejor ahorita estamos al 80%, no es un buen número, pero vaya, ha habido de alguna forma una pequeña mejora. Pero en ese momento sentíamos mucho miedo en secuestros, miedos en asaltos en la calle, miedo de muchas formas, y ese miedo es lo que de alguna forma nos lleva a buscar como ciudadanos qué hacer y no quedarnos nada más en la queja, no quedarnos nada más en el lamento, sino qué hacer. Y te lo puedo comentar, y ojalá esta entrevista llegara a oídos del director general, cómo nace ese vínculo con el Observatorio Nacional, y fue a través de un tuit en donde nosotros habíamos visto... ¿Nosotros quién? Nosotros ciudadanos, un grupo de ciudadanos preocupados, 4 o 5 que nos sentábamos y decíamos, oye,
fíjate que secuestraron a fulanito, conocidos, porque de verdad era una situación. Había una racha, ¿no? Hubo una racha que eran muchas gentes por semana, conocidas. por semana que te enterabas de 2, 3 personas, oye, fíjate que secuestraron a fulanito, y pues estamos preocupados porque qué va a pasar con nosotros, o ya es mi vecino, o es mi compadre, o es mi amigo. Entonces cada vez sentíamos más cerca el secuestro. Buscando en Twitter, vimos el trabajo que hacía el Observatorio Nacional, que cada cierto tiempo publicaban información y pues ya revisaban, oye, pues mira, Tabasco aparece en primer lugar en robo con violencia, Tabasco aparece en primer lugar... o sea, ya estábamos en el radar del Observatorio Nacional. Por supuesto, en robo a transeúnte, Tabasco está en cuarto lugar en secuestro. Y me acuerdo que en una ocasión le mandé un tuit al director general, empecé a seguirlo y para ver lo que estaban haciendo, y le digo, oye Francisco, hay que hacer un observatorio en Tabasco. Wow. O sea, dije, pues vengan y pónganlo, ¿no? Y me acuerdo que la respuesta de él fue, hagámoslo. Cuando me responde hagámoslo, dije, caray, pues sí, tiene razón, o sea, es parte de nuestro problema y también parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Una, pues, dices, hagámoslo, pero no dimensionas la responsabilidad que implica, ¿no? Pues, a lo mejor dije, pues, a lo mejor me van a decir, ahí están las cifras, ¿no? Revísalas. Uh-huh. No, pues, después tuvimos un acercamiento ya directamente a la Ciudad de México, ya nos dijeron, a ver, esto, pues, primero, ¿ustedes pertenecen a alguna organización de la sociedad civil allá en Tabasco? No. No, pues somos ciudadanos. No, pues necesitan tener por lo menos 2, 3 personas que estén a cargo de este trabajo, porque pues requiere de tiempo. No es nada más, no es que nosotros te vamos a dar la información, nosotros te vamos a enseñar para que ustedes aprendan a procesar la información específicamente de Tabasco, porque pues a Tabasco le interesa la información de Tabasco, cómo está Tabasco y cómo están los municipios también de Tabasco. Y pues les dije, pues órale, yo me aviento ese paquete. Empezamos a trabajar, me empezaron a enseñar, nos empezaron a capacitar. Uh-huh. Este proceso llevó algo así como 6 meses, y pues ahí empieza a preparar tu primer reporte. Los reportes a veces son trimestrales, semestrales. En este caso fue de 9 meses, me acuerdo fue enero, septiembre, el primer análisis, porque empezó trimestral, pero no quedaba, luego se volvió semestral, no quedaba, nos ganó el tiempo. Además la información es muy rápida. Sí. La de enero te sirve para enero, pero ya cuando estás en febrero necesitas conocer la información de febrero. Y cuando está terminando marzo ya necesitas la del Cada vez es más precisa, ¿no? Tiene que ser mucho más precisa. Exactamente. Entonces, si vas a hablar la de enero cuando estamos en junio, a nadie ya le interesa la de junio, la de enero. Entonces, es correcto. Nos ganaba el tiempo. Entonces dijimos, pues ya aquí corte a septiembre y órale, y a darle con todo para poderlo sacar en tiempo. ¿Te visualizaste estar 6 años a partir de ese primer comienzo y decir, o era un proyecto a corto plazo por abonar, obviamente, ¿no? Y porque te habías comprometido y asumiste el reto, pero ¿te lo imaginaste llegar hasta donde estás ahorita? Honestamente no. No, porque como bien dijiste, era un proyecto de momento y creo que el tiempo no nos dio para pensar cómo voy a estar dentro de 6 años o cómo voy a estar dentro de 10 años. No, era de momento. O sea, presentar el primer reporte y pues uno a lo mejor piensa, no, pues ahorita que presentemos el primer reporte ya todo se va a componer y regreso a mis actividades y se acabó, ¿no? Y viste que era un tema. Por supuesto. O sea, que había un problema, que había un tema de investigación y que había que concientizar, abonar y dar a conocer lo que estaba sucediendo en ese tema. Exacto. ¿Y cuál fue la respuesta en ese momento? No, pues fue así como un encontronazo entre ciudadanos y gobierno, porque se vio el reporte como un golpe, no como una herramienta, y es lo que nosotros siempre hemos dicho, la información es una herramienta, y lo que busca la presentación de ese reporte es que nuestras autoridades lo revisen, exacto, y que les facilite la toma de decisiones, porque de verdad es un trabajo fácil de 3 meses, fácil estar ahí 3 meses
dedicada de tiempo completo y analizando municipio por municipio, estado, delito por delito, cómo está el estado respecto al resto. Entonces sí es un trabajo pesado y desafortunadamente surgió así. Y no es el único, Sí. No es el único lugar ni el único observatorio que por lo general sucede eso. Conforme va pasando el tiempo, pues te vas como que ganando un espacio y empiezas a ver que el reporte ya se toma como herramienta. Y de verdad, Marisa, a mí me da mucho gusto cuando de repente llego a alguna institución o de repente me siento con alguien, algún tomador o tomadora de decisión y me dice, es que tomé la información de tu reporte. Ahí es cuando de verdad dices, valió la pena el esfuerzo, valió la pena las horas y ese al final de cuentas era uno de los objetivos del observatorio, ser un referente en el tema de seguridad. Pero que además, Julia, no es esta entrevista no es para nada y de lo que menos queremos hablar es del tema político y lo que ha influido precisamente todo este arduo trabajo en ese tema, pero también era un área vacía, un área acéfala, que esa chamba nadie la estaba haciendo. Entonces tú al presentarles estas cifras y estos reportes que mostraban la cruel y cruda realidad, pues yo creo que ahí lo agradeces, ¿no? Y dices, oye, gracias, o sea, por abrirme los ojos y por hacer mi chamba. Claro, y creo que te comentaba, cuando se presenta el primer reporte, hacemos una invitación a medios, yo dije, pues, ¿quién va a llegar, no? ¿Quién conoce al Observatorio de Tabasco aquí? Pues apenas estaba iniciando, ¿no? La verdad es que sí, como bien comentas, ahí fue donde nos dimos cuenta, efectivamente, se necesitaba que había. Conocer esta información, porque en la primera rueda de prensa yo te puedo decir que llegaron fácil de 20 a 25 medios de comunicación y te puedo decir que estaban, pues por lo menos los más conocidos ahí estaban y que le dieron cobertura al reporte, así es, también estuvo ahí y estuvo sonando en varios espacios. Y al final de cuentas esa era la finalidad, ¿no? Y posteriormente a eso es casi obligatorio cada mes, por lo menos tener un concentrado mensual de cómo está Tabasco y estarlo mandando a los medios de comunicación, porque en el momento que por ejemplo, el de enero no lo he presentado. No, a lo mejor no ha sido tan solicitado porque el tema principal en estos últimos meses ha sido el feminicidio. Entonces, hemos estado concentrados ahí, pero el anual fue ahora sí que necesario presentarlo, porque pues es en muchas ocasiones el tema de información para medios de comunicación, es ver cómo está Tabasco, es ver qué delito aumentó, es ver qué delito disminuyó, es ver cómo se están presentando en general la incidencia delictiva, y para los ciudadanos también, para las otras organizaciones de la sociedad civil, que afortunadamente hemos visto que han crecido. Antes eran muy poquitas las que habían, ya ahorita ya hay varias, y aparte también hay colectivos y colectivas, porque hay todo lo que es esta red de colectivos feministas, hay alrededor de 15, y también ellos requieren la información, y esa era la finalidad, de que también fuera para ellos, y sobre todo porque es información oficial, y que pues ahí está, ¿no? Y que nadie puede decir eso no existe, porque son los datos que la misma Fiscalía publica, entonces es la información oficial y que ahí está y que ellos la requieren. Creo que parte de este pues éxito que ha tenido esta credibilidad, ¿no? Y que las cifras y los datos pues son ya hoy en Tabasco los de Observatorio Ciudadano útiles para medios de comunicación, para la misma Fiscalía, para el gobierno del estado, para los colectivos, activistas, feministas y demás. Son datos con mucha credibilidad, pero eso, Julia, también depende de quién está al frente, depende de ti, de que es Julia Arribillaga la que está al frente, una persona que tiene que ser, porque supongo que te pidieron cumplir unos requisitos o ellos te investigaron antes de ponerte al frente. No tiene que ser una persona pues con escrúpulos, una persona intachable, con esto. Tendría que haber un perfil
para poder ocupar esa posición que tú tienes? Claro que sí. No me atrevería a decir investigación, pero pues por lo menos sí te piden referencias. Sí, ¿no? claro. Saber quién, porque para el Observatorio Nacional, Julia Rivillaga era una persona tabasqueña sin... Una mujer tabasqueña preocupada por la seguridad preocupada, y punto, ¿no? es correcto. Y punto. No eras funcionaria, no tenías algún otro cargo. Así es, ninguno. Entonces, sí, efectivamente, hubo un seguimiento de nuestro trabajo, sí, qué haces, a qué te dedicas, sobre todo cuál es el interés que tienes tú de tener el observatorio, porque pueden haber muchos intereses detrás, sí, ¿no? Es correcto. Entonces, y el observatorio, como bien dijiste, también tiene una serie de reglas, protocolos que uno tiene que cubrir. Y uno de ellos, por ejemplo, y que siempre nos hacen hincapié, es no mezcles política con seguridad. O sea, si tu interés es político, no utilices al observatorio para después buscar un puesto político. ¿Por qué? Porque pierdes totalmente tanto la credibilidad tú como persona y la del observatorio ya. Entonces, eso lo cuidan mucho y se vale, y nos los dicen, mira, si tu interés es político, adelante. Se vale, pero no nos vamos a prestar nosotros para que utilices la información. Ni la información ni nuestra plataforma para tu interés político, ¿no? Se vale, búscale. Porque supongo que sí te han invitado, Julia, a partir de, pues sí, de estos reflectores que hoy tienes en Tabasco, que te has convertido en una mujer importante en estos que son también hoy los temas relevantes de Tabasco, ¿no? Como son el tema de la seguridad, la rendición de cuentas y todo esto que tú hoy manejas, pues si eres como que la presa ideal para cualquier partido político. Sí, y sí te puedo decir que he recibido invitaciones, pero honestamente yo creo que también desde este espacio podemos incidir, podemos hacer cosas y creo que las estamos haciendo, y en muchas ocasiones le he dicho, no me interesa tener un cargo público político, no me interesa. Pero hoy en Tabasco también te sumas a este tema de los colectivos feministas y que están más que otro de los temas que se traen en sus agendas, pues son los feminicidios. Claro, sí, pues es que es una preocupación como mujer, como madre y como ciudadana, o sea, de lo que está pasando, como bien dijiste, a nivel nacional. No es un tema exclusivo de Tabasco, está ocurriendo a nivel nacional, pero que al final de cuentas, por muchas razones, nos urge sumarnos. Primero porque es un tema de seguridad, y luego, como te decía, como mujer, como ciudadana, como tabasqueña, y como ciudadana que se preocupa por el Estado y porque lo vivimos. El temor del día a día lo vivimos desde cualquier espacio, en la calle, en nuestra casa, en nuestro trabajo. En el momento en que nos trasladamos a nuestro trabajo nos sentimos vulnerables. Entonces yo creo que entre todas estamos empujando y poniendo sobre la mesa y sobre las agendas el tema de, hablemos de violencia en general, violencia contra la mujer, y pues que lo que queremos, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, es que salir de nuestra casa y sin ese temor de que no sabemos si vamos a regresar, sino al contrario, con la certeza de que vamos a regresar, de que a donde vayamos nos vamos a sentir seguras y que vamos a regresar. Esa es la aspiración que tenemos, de dejar de vivir con miedos y empezar a sentirnos seguras. No empezar, sentirnos más seguras. Esta era una entrevista de celebración, sí, de celebración y reconocimiento para esta mujer, para esta señora, para esa activista que ha estado trabajando 6 años en datos y cifras que nos han abierto los ojos, Julia, porque esa es la realidad. No las teníamos, no conocíamos esa información. Y de verdad, a veces quisiera hacer más, pero pues ahora sí que, por ejemplo, el tema de corrupción, de verdad quisiera más porque se requiere más. Necesitamos más
incidir más todavía para que la situación mejore, pero pues a veces nos limitan recursos, personas, tiempo, muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero pues ojalá que salgan, y sí me da gusto, sobre todo porque me ha tocado conocer jóvenes que le quieren entrar, o no le quieren, le están entrando el tema de sociedad civil, y pues ojalá que ellos también empiecen a incidir. Julia, ¿te ha tocado de manera personal, has vivido de manera cercana el tema de la violencia y la inseguridad, y que te motive también a decir, a ver, esto no es un cuento, vemos la cifra del 6%, pero yo a mí nunca me ha tocado, ¿no? A mí sí. Claro, claro que nos ha tocado. Y prácticamente es lo que nos mueve a llegar al observatorio. En el 2014, es que no, a lo mejor me equivoco en el tiempo, pero sí, 2014, 2015, secuestran a mi esposo, bueno, ya nos separamos, pero en ese momento era mi esposo. Era cuando Tabasco estaba en primer lugar en secuestro. Y pues ese trancazo que te hace darte cuenta de la realidad, de lo que estás viviendo, es lo que de repente te hace pensar y ¿qué puedo hacer? No, después de vivir un secuestro, la verdad es que todo es bien complicado, todo es bien difícil, sientes mucho miedo, pero de repente te sientas y dices, a ver, ¿qué puedo hacer? Esconderme debajo de la mesa. Esa es una opción, ¿no? No volver a salir a la calle porque me siento mucho miedo. Y dices, no, pues no lo voy a hacer. Irme de Tabasco, ok, ¿a dónde? A empezar. Aquí está mi familia, aquí está mi negocio, de aquí vivo. ¿Qué hago, no? No, pues tengo que seguir trabajando. Necesito seguir trabajando. Entonces tampoco es una opción esa. Y dices, pues tengo que seguir aquí, pero pues no quisiera yo que la situación continuara de esta forma. Entonces es cuando empiezas a pensar qué es lo que puedes hacer, y pues de esa inquietud, de esa preocupación, es cuando empezamos digo, no se da de la noche a la mañana, como te platicaba, es un acercamiento primero a través de redes sociales, de Twitter específicamente, con el director general del observatorio. Posteriormente van las pláticas, luego va la capacitación, y al final de cuenta, pues ya a finales de 2016 es cuando ya se da la certificación del Observatorio de Tabasco, y de ahí empieza toda esta aventura. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué maravilla! Y 6 años después, aquí estás, sigues firme al pie del cañón. En todos estos años y después de esa lamentable experiencia que tuviste familiar y cercana con este tema de la inseguridad en Tabasco, ¿has vuelto a sentir miedo, Julia? Sí, claro. De hecho, yo te podría decir que de hecho ahorita que venía sentía miedo, ¿no? O sea, el pasar por algún lugar donde tiene poca iluminación, por supuesto que te da miedo. Si me preguntas, por lo general no me gusta salir de noche por lo mismo, porque sí siento inseguridad. Tratas de vivir en un lugar donde te sientas protegida, por lo menos para buscar una casa. A mí lo primero que que observo es, ¿hay seguridad? Si está controlado el acceso, cómo están los alrededores. Vives alerta. Vivo alerta. Y no solo conmigo, mis 2 hijos, por ejemplo, están en la Ciudad de México. Al más chiquito trae casi detector, sí, un GPS casi. La mayor pues se lo puse, pero se lo quitó, no me lo aceptó, pero por lo menos le dije, repórtate, exacto, repórtate, si vas a salir dime dónde y con quién. Y pues los jóvenes, digo, afortunadamente ellos lo superan muy rápido, y qué bueno, ¿no? Porque ellos tienen que continuar con su vida. Pero pues a veces uno piensa que no son tan conscientes por el tema de la seguridad, y dices, cuídate, y a lo mejor no lo toman a bien, pero sí se hacen conscientes al final de cuentas, porque pues lo que uno vive no es nada fácil, y aprenden también a cuidarse. Eso no quiere decir que nunca jamás
te vuelva a pasar, porque como muchas veces incluso dimos pláticas después con la misma Policía Federal, que ya no existe lamentablemente, pero tuvimos ese acercamiento, los invitábamos y venía gente capacitada en el tema de secuestros, vino a dar varias pláticas aquí a Tabasco, y nos decía, el hecho de que tú hayas vivido un secuestro no quiere decir que ya estás inmune y que jamás en tu vida lo vas a volver a vivir. Entonces, sí empiezas a tener información que a lo mejor te baja un poco el riesgo, como lo que te decía, aprender a observar, el buscar espacios seguros, tratar de limitar tus salidas, y parte de recomendaciones también, por ejemplo, el no compartir en redes sociales si te acabas de comprar un vehículo o si andas de viaje en X o Y lugar, o sea, tratar de no ser o no presentar una vida ostentosa en redes sociales, que a lo mejor ni siquiera, mucha gente a lo mejor ni siquiera la tiene, pero luego es pareciera, muy exacto. Pareciera. Y los tabasqueños de verdad somos muy dados a eso. Somos muy así. Exacto, entonces todo eso uno lo va aprendiendo y dices, no. Permanecer de bajo perfil es lo ideal. Toda la vida, entonces eso lo vas aprendiendo.